Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al sitio, al portal del Villegas. Y como hay bastantes cosas hoy día, voy a partir de inmediato con un mail que me llegó de una persona que por supuesto no voy a identificar. Él mismo se describe como un abogado joven de alrededor de 30 años, que se tituló Los 25. Y voy a leer su mail porque es una muestra más, como tantas que recibo y como tantas que ustedes deben conocer por su propia cuenta, desde qué punto se han deteriorado las instituciones en nuestro país. Dice que se realizó su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, en una de las, aprobó con cierta distinción, así que luego de obtener el título lo llamaron desde ese mismo servicio para un reemplazo de un funcionario X que cumplía labor de abogado auxiliar en un consultorio del organismo. Dice que comenzó feliz, con muchas ganas de trabajar. El reemplazo era bastante largo, en principio 3 meses, que se podían extender a 6. Finalmente se quedó casi 2 años. Y le voy a contar por qué. Y aquí viene la parte que interesa. Dice, 1. Con el pasar del tiempo supe que el puesto que reemplazaba era de un funcionario de planta que había dejado su cargo guardado para irse a trabajar al gobierno de la señora Bachelet, siendo asesor jurídico de cierto intendente o gobernador. Durante todo el gobierno, ese cargo nunca fue llamado a concurso y se llenó mediante reemplazos, ya que, abre comillas, si Guille pierde, don X va a volver. En cambio, si gana, se irá a trabajar a un ministerio y ahí vamos a ver qué hacer con este cargo. La verdad es que no puedo quejarme, el sueldo era bueno, etcétera. Pero con el tiempo empezó a notar algunas cosas. Siempre que llegaba a ese consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial, me daba cuenta que junto a las secretarias, lo que más abundaban, dice, eran las secretarias que se dedicaban a tomar desayuno, se armaban el pan con jamón encima del escritorio mientras la gente esperaba ser atendida, o se dedicaban a ver la teleserie turca del momento. Junto a ellas había unos personajes tipo auxiliares, que con sorpresa y con el paso del tiempo noté que no hacían absolutamente nada. A lo más iban a dejar correspondencia un par de veces a la semana, o hacían de chofer unas cuantas veces al mes. Deben haber sido fácil, estos auxiliares, unos 4 personas, cuento corto ganaban alrededor de 900.000 pesos por hacer nada. Luego dice, me tocó vivir un par de paros, y ahí ocurrió algo patético que le voy a contar y me marcó. Los paros eran una fiesta, se organizaban con días de anticipación. La gracia para las secretarias, abogados y otros funcionarios de servicio era que iban a ser días sin trabajar. Se reían de la gente a la que nos dejaban entrar para que fuera atendida. Compraban comida, armaban convivencias, les daba lo mismo, total, igual iban a recibir sus sueldos sin ningún castigo. Aún recuerdo frases como, súmate al paro, si total esta cuestión es para pasarlo bien. Ahí empezaron los roces, dice, por temas de plazos tenía que reunirme con ciertos patrocinados, por lo que invocando el cargo que tenía, tuve que agarrarme a gritos con un par de auxiliares que no dejaban que esa gente entrara a entregarme documentos que íbamos a utilizar como medios de prueba. De todos los patrocinados se refiere a personas que estaba atendiendo como abogado, clientes, llamémoslo, aunque no son clientes en este caso. Eso me trajo retos de quién era el abogado jefe, quien me dijo que los plazos daban lo mismo y que no había que atender a nadie. Total, estábamos en paro y que si quería me fuera a mi casa antes. Aprovecho a contarle que ese jefe llevaba causas ciudadanas, entre comillas, con cierto senador. Nunca cumplió su horario, llegaba poco antes de las 8, marca su ingreso y luego salía a hacer quién sabe qué, regresaba 15 minutos antes de las 5:30, marcaba su horario de salida, le dedicaba no más de 10 minutos a la atención de sus postulantes en práctica. Toda la carga de trabajo era asumida por mí. Continúa. La gota que colmó el vaso y me hizo renunciar fue que un día el que era abogado jefe me llamó a su oficina y me dijo más o menos lo siguiente. Me he dado cuenta que cree que eres súper eficiente, andas muy rápido con las causas, así que te voy a pedir que dejes de trabajar así. A la gente hay que mantenerla mínimo un mes antes de presentar las demandas. Tú las presentas casi a la semana. Eso no nos sirve para la estadística. Total hay gente que no tiene tiempo para venir... total hay gente que tiene tiempo para venir a huevear. Así que hay que demorarse, con eso no hay problema, no te urjas. Así que dice, lo que comenzó con muchas ganas terminó siendo una lata, funcionarios mediocres,
que le daban esperanza a personas diciendo que se judicializarían sus casos, cosa que era imposible muchas veces por falencia en la prueba en los hechos, con el fin, le decían eso, de mejorar la estadística. Y luego esos casos eran presentados sin ningún fundamento y morían en un tribunal sin ninguna solución. Frases como presente la apelación nomás si es para dejar a la vieja tranquila, además sirve para llenar la estadística y así ganar el bono, eran de todos los días. Bueno, eso es. Por si acaso quieren saber el fin del cuento, este caballero finalmente está dando clases en una universidad y se mueve en otro ambiente, dice. No sé cuánto mucho mejor será un ambiente universitario en estos días, pero esa es su experiencia. Ustedes dirán lo que siempre se dice en estos casos en Chile cuando se presentan relatos respecto a situaciones vividas en tal o cual repartición, en tal cual zona del país. La frase, la respuesta típica de estas son casos puntuales. Por supuesto que, por definición, es cuestión de lógica, toda situación específica es un caso puntual. Ocurre en un punto del espacio y del tiempo. El problema es que hay demasiados casos puntuales. Cuando hay muchos casos puntuales, podemos empezar a hablar de un patrón. Y yo creo que tenemos un patrón que hace rato se instaló ya en la administración pública, derivado de muchas causas, y que algún día, a ver si lo examinamos con un poquito más de detalle. Pero ahora vamos al tema Bolsonaro. Como advertimos ayer, no era muy difícil advertirlo, no había que ser científico experto en cohetes para saber que iba a continuar, iba a crecer la reacción respecto a Bolsonaro en nuestro país, desde luego. Pero aquellos que temen que este señor ultra reaccionario, ultra derechista, ultra fascista, atropelle los derechos humanos, pueden ya respirar tranquilos. La alta comisionada de las Naciones Unidas en ese tema, la señora Bachelet, anunció que va a estar vigilando de cerca el respeto a los derechos humanos en Brasil. Se declaró impactora de Brasil. Podemos respirar en paz. Sin duda ella va a desplegar en esa misión de inspectoría el mismo celo que le vimos a ella desplegar cuando se trataban los temas de Venezuela acá, cuando ella era presidenta nada más de Chile, y la fuerza con que ella vigiló, inspeccionó los temas de Venezuela y desde luego también los de Cuba, así que podemos estar tranquilos por ese lado. Pero si eso no les es suficiente, hay un poco más. En la oposición están, como lo dijéramos, están también en estado de vigilancia. ¿Cómo lo llaman las personas que van a hacer una huelga? Estado de alerta. Estado de alerta. Así que desde la oposición se escuchan dos llamados que conocemos. Un llamado a la unidad y un llamado a la autocrítica. El llamado a la autocrítica nació, me parece que de alguien del Frente Amplio, y el llamado a la unidad viene de aquellos que no pueden vivir sin esa unidad, porque están en este momento en difíciles condiciones. Me refiero a la ex nueva mayoría, ahora con Convergencia Progresista. Entonces, en lo particular hemos visto algunas declaraciones muy importantes del señor Tellier, el secretario general del Partido Comunista, o cualquiera que sea el nombre que tiene ahora ese cargo, que en referencia a este tema dice que es necesaria una alianza de todos los demócratas. Así es que podemos estar tranquilos porque el Partido Comunista es una colectividad política que tiene una enorme vocación y experiencia en el tema de la democracia, así que podemos contar con otro respaldo aparte de la alta comisionada. A la pasada, Tellier aprovechó de hablar del tema de la corrupción y dijo que hay que luchar contra la corrupción. Así que bueno, como que el problema, porque se hablaba de la corrupción a propósito de las situaciones que se han vivido en muchos gobiernos progresistas que han dado muestras de corrupción brutales, como precisamente Brasil. Entonces Tellier reconoce que aquí hay un tema, pero lo trata un poquito quizás como si el problema de estos gobiernos progresistas que había en América Latina fuera ese, específicamente. Es decir, un poco como un niño que es un muy buen alumno, súper inteligente, pero de repente hace lecera, entonces tiene mala conducta. No, ahí se anduvo equivocando Tellier. El tema de los gobiernos de tinte progresista en América Latina no ha sido puramente o primeramente o únicamente la corrupción, la mala conducta, ha sido la incompetencia, que es mucho peor todavía.
Mi madre, que seguramente está a diestra de Dios Padre Todopoderoso, decía siempre que prefería un hombre malo a un imbécil. Quizás, haciendo una derivada de esa frase, podríamos decir que para un país es preferible un corrupto a un inepto. Porque el corrupto es alguien que roba aquí y acá, saca, como quien dice, una tajada de todo. Pero el inepto lo hunde todo. O sea, no hay ni siquiera un pastel al cual sacarle una tajada. Lo quema, ¿no? Lo arruina en el horno. Pero Tellier presentó los problemas del progresismo como que fueran un tema de corrupción, de mala conducta. Yo creo que ahí estamos un poquito equivocados, compañero Tellier. Hay un llamado al centro desde la izquierda, el viejo llamado al centro. Antes se llamaba los compañeros de ruta. Eso cuando se decía elegantemente. Cuando se decía así para callado entre ellos mismos en alguna conmemoración se hablaba de los tontos útiles. Bueno, es el llamado al centro, un centro mítico, no sé en qué consiste en este momento el centro, en qué ha consistido nunca el centro. Hay muchos partidos que se consideran representantes del centro, ¿no? Por ejemplo la democracia cristiana, pero nunca han definido bien de qué se trata. Así es que, de todas maneras, tenemos que además agregar a estos respaldos que está disfrutando ahora, a partir de ahora, el pueblo brasilero, para que no llegue este ultraconservador a atropellarlo. Tenemos que agregar a Elizalde, que a la pasada entonó otra canción del sector, habló de que hay que defender la diversidad. ¿Qué significa eso? No tengo la más mínima idea. Y por supuesto también llamó a una gran alianza a los demócratas. Porque ellos son, por supuesto, los demócratas, son los representantes de la democracia, no hay otros más que ellos, los demás somos todos fascistas. Así es que yo aquí veo una imagen de sí mismo que tiene este sector, una imagen bastante discutible y un poco gloriosa de que son los defensores de todas las cosas buenas de este mundo. Son defensores de la democracia, son defensores de los derechos humanos, son defensores de la diversidad, son defensores de todas las cosas de este mundo. No sé si eso se ha manifestado en los países donde ellos han imperado sin ningún límite. En Chile tuvieron límite, siempre. En Venezuela parece que no los tienen, en Cuba no los tienen, en la Unión Soviética no los tenían, en fin, etcétera. Y en aquellos países de Europa Central, como Polonia, la gran Polonia, Hungría, la ahora no existente Checoslovaquia, tal vez podían tener otras ideas al respecto de los derechos humanos, pero los tanques T-34 del Ejército Rojo se encargaron de entregarle una bien enseñada lección acerca de estas materias. Así que brasileños que estén en Chile de paso y que por casualidad estén viendo este programita, respiren tranquilo, que está a cargo de sus derechos, está a cargo de la señora Bachelet, la alta comisionada, que mostró su enorme vocación por los derechos humanos cuando se trataba del tema de Venezuela en Chile, está a cargo el presidente o el secretario general del Partido Comunista, está a cargo el genio resplandeciente, el señor Elizalde del Partido Socialista. No hay nada más que preocuparse. Tranquilo, tranquilo. Y el tema de la reforma previsional, por supuesto. Ayer la oposición anunció, o anteayer y salió ayer en la prensa, que ellos desean que el tema del pilar solidario se trate como un proyecto aparte y no como parte del proyecto, del paquete completo que va a presentar el gobierno en su momento. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre tratar A, B o C aquí o tratar A, B o C acá? ¿Sí, no es cierto? ¿Por qué? Bueno, voy a ofrecer una posible explicación de esta situación. Porque si eventualmente ellos votan favorablemente lo del pilar solidario, pero lo votan en forma separada, como un proyecto aparte, entonces ya parece menos un proyecto del gobierno que un proyecto de ellos. Sobre todo si le meten muchas indicaciones y por lo tanto lo llenan de su propio talante. Ellos se sienten y siempre se han sentido como los propietarios de todas estas cosas solidarias, ¿no? La solidaridad, las cosas que favorecen al pueblo. Entonces, si ellos lo separan y lo votan con las indicaciones que sea, que le van a meter seguramente, parece un proyecto de ellos.
Parece un proyecto que ellos sacaron para lograr defender al pueblo chileno de la otra parte del proyecto, que es por supuesto para ayudar a las grandes empresas, al gran capital. Siempre ha sido una bandera de la izquierda lo de la solidaridad, y por lo tanto no les interesaba que apareciera un proyecto solidario en el seno de un proyecto del gobierno, de la derecha. ¿No es cierto? Que era menos interesante. Si el proyecto salía bien y favorecía al pueblo, esta parte del pilar solidario me refiero específicamente, iba entonces a estar favoreciendo al gobierno que lo había presentado en su paquete. Discutido afuera, aparece como el último baluarte que logra la izquierda defender y logra hacer aprobar a pesar de los designios malignos del gobierno. Así es que, si quieren llevar el eventual mérito, y para eso lo primero que tienen que hacer es separarlo del paquete, sacarlo del paquete, y así acercarlo más a ellos mismos. ¿Me comprenden? Esa es la lógica o la psicológica de esta maniobra. Yo no sé si lo habrán pensado así en frío, tan cínicamente, si ustedes quieren, pero me tinca que sí. Me han dicho, no, pues compañero, ¿cómo vamos a dejar que el gobierno se gane unos cuantos puntos de rating con un proyecto, con el tema del apoyo solidario? Si eso es nuestro, esa es nuestra bandera de lucha. Hagámoslo aparte. Va a aparecer un proyecto nuestro. Va a ser un proyecto nuestro. Lo vamos a convertir en un proyecto nuestro. Esa es la razón, creo yo, la razón política. Así es que ya no entiendo ni mi propia letra. Así es que eso. Así es la política, estimado amigo. La deshonestidad es una de las virtudes capitales. Así es que ¿qué más les puedo contar? Tengo varias cosas más. Una cosa que les quiero contar. A la pasadita. Vino personalizado. Vino personalizado, estimados amigos. Y no solo eso. No solo el tema de que ustedes con esta viña personalizada, que se llama vino personalizado, pueden diseñar la etiqueta como la quieran de las botellas, cosa que ustedes ya conocen, la han visto, se las he explicado muchas veces, sino que además pueden hacer su propio vino. O sea, tienen una forma de llegar a crear su propio vino, que más personalizado que eso. Y para eso, esta cajita, que trae estas botellitas, 2 botellitas de esta, que ustedes les diseñan la etiqueta como quieren, igual que en el caso de las botellas grandes. Pero además, aquí le trae, como dicen, esto. Un completo manual, muy detallado, con ilustraciones de cómo poner, hasta cómo amarrar las vides a los hilitos que se usan. Yo no sé, no soy especialista ni mucho menos. Cómo aplicar estos desinfectantes, estas cosas que luchan contra los parásitos. Todo, para que usted, si tiene una parcelita, un fundo, algo con unas cuantas vides, de repente usted puede darse el lujo y el gusto de crear su propia viñita, para usted quizás. No importa cuán chica es, que usted puede tener una viña que haga media botella al año, da lo mismo, es una cosa de entrar en una actividad entretenida, de entrar en una actividad que le hace ocupar sus manos, su cerebro, que le da un sentido a su propiedad, un sentido a sus viñedos, y le permite, por lo tanto, darse un gusto adicional. Yo creo que no existe un hobby o un pasatiempo más satisfactorio que el que se vincula con trabajar con las manos en la tierra. Cuidar un jardín, regar, plantar. Y aquí en este caso, agregue todo eso el producir su propio vino. Y volvamos con Bolsonaro, que me parece interesante tratar este tema. Bolsonaro, fíjense ustedes, una cosa bien divertida. Bolsonaro no ha gobernado todavía ni un minuto, sino que no accede en enero al poder. No ha hecho nada. Lo que ha hecho es más bien dicho lo que ha dicho, frases que corresponden, creo que alguna vez lo comenté aquí, al tipo de mentalidad, cultura propia de las clases medias, los años 40, 50, 60,
donde se veía con sospecha o con fastidio, incluso con molestia, todo esto que se llaman ahora las opciones sexuales, todas esas cosas eran así. Y se usaban lenguajes duros también, como el de Bolsonaro, si no era muy diferente. En los años 40, 50, 60, un papá que hubiera descubierto que su hijo tenía otras preferencias sexuales habría vociferado cosas iguales, lo habría echado a la casa. Era la mentalidad, que usted puede considerarla reaccionaria, cavernaria, pero no tiene nada especialmente criminales, quiero decir, era la manera de reaccionar. Las reacciones verbales además son siempre bastante más extremas de las conductas. Cada uno de nosotros tiene esa experiencia cuando pelea con alguien, incluso con el ser más querido del mundo. Cuando uno está en un estado emocional digno propio de una disputa, se dicen cosas espantosas que después uno se arrepiente. Este hombre tiene la boca bastante grande y ha dicho un montón de cuestiones que hoy en día suenan simplemente hasta criminales. Y por eso que rápidamente paró la oreja la señora Bachelet y anunció que va a ser la inspectora del colegio. Pero hay que ver lo que hace. ¿Qué es lo que va a hacer Bolsonaro en la práctica? Si eso es lo que le interesa al pueblo brasileño. Le interesa a alguien que ponga orden en la casa, por lo menos en la economía. Ni siquiera yo creo que los propios brasileños crean mucho en el cuento de que va a poder combatir la corrupción. Yo creo que no va a poder. Aunque tenga toda la voluntad del mundo, no tiene el instrumento mismo está contaminado. Ese es el problema con los estados, con las sociedades. Cuando tienen un problema muy serio, ya sea de corrupción, ya sea de que no hay gente preparada, o las dos cosas juntas, ¿cómo le pone uno remedio si los instrumentos salen de ese mismo órgano, de ese mismo cuerpo? Siempre es posible, en teoría, seleccionar así con pinza los elementos sanos, algo así como lo que hizo Dios en el cuento bíblico de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que sacó a los justos antes de quemar la ciudad? Pero si uno quiere seleccionar a los justos para que se queden en la ciudad a combatir la corrupción, si es que los encuentra, se topa con un segundo problema. Las sociedades no son modificadas simplemente porque haya un grupito de personas buena onda o puros, limpios y capaces que estén a cargo de algunos instrumentos de acción. No, es como tratar de parar una ola tirándole piedra, es muy difícil. Vean ustedes lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la mafia. La mafia existía, o si ustedes quieren tenía otro nombre. Las bandas criminales siempre han existido prácticamente en toda sociedad. Los delincuentes siempre han existido. Siempre hay gente que quiere vivir a costa del prójimo. Y eso se llama ser delincuente, porque se infringe la ley, se roba, etc. A propósito de la prohibición, esas bandas criminales se convierten en las mafias que todos hemos visto en 1.000.000 de películas, las mafias de Chicago, Al Capone, Frank Nitti, toda esa gente malísima, capaz de matar a su abuela por $10. Se creó un organismo especial. Efectivamente, Los Intocables no es meramente un tema de película, existieron. Era un cuerpo del Federal Bureau of Investigation, del FBI, y con muchas dificultades, agarrándose de un tema menor, un tema de impuestos que no había pagado Al Capone, lograron meterlo en la cárcel. No por sus crímenes, no por toda la gente que mató, sino porque no había pagado impuestos. Revisaron su libro de contabilidad y ahí está, por ese lado lo agarraron. ¿Pero ustedes creen que se liquidó a la mafia? La mafia eventualmente simplemente cambió de giro. La mafia en un momento dado se fue a Las Vegas y se convirtió en propietaria de muchos de los establecimientos que ustedes quizás conocen si han ido a Las Vegas, que han tenido el mal gusto de ir a Las Vegas. Y están en otras cosas. Están en las drogas ahora, están en la trata de blancas, o sea, la prostitución, están en el comercio de armas. Las bandas criminales no han desaparecido, cambiaron de giro, algunas desaparecieron, algunas fueron a la cárcel, otros se convirtieron verdaderamente en comerciantes normales. Esto pasó mucho en Las Vegas. Llegaron ahí, iniciaron el negocio con plata del contrabando de licor, de la extorsión, o sea, dinero mal habido. Pero con el tiempo ese dinero se empezó a adquirir buena conciencia, que empezó a adquirir un olor fragante a cosa honesta. Y seguramente murieron los que iniciaron el negocio, los hijos, los nietos,
son personas un poco más civilizadas, en todo caso se dan cuenta que es mucho mejor negocio actuar dentro de la ley, porque igual nos faltan los que van a jugar a los casinos, y para qué van a estarse. Aún así todavía guardan como una reserva táctica por ahí la capacidad de usar fuerza letal y todas esas cosas. No crean ustedes que eso ha desaparecido. En otras palabras, estos instrumentos, estos combates contra el delito, la corrupción, no hacen sino transformar el cuerpo enfermo en otra cosa, trasladan el tumor de una parte del cuerpo a otra. Y en el mejor de los casos, la acción contra el delito, contra la corrupción, contra la banda organizada, permite mantenerlas más o menos a raya, que no crezcan demasiado. Esa es la única cosa que se puede esperar. Así que en el caso de Bolsonaro, que se encuentra con un país que está permeado de arriba a abajo en la corrupción, porque lo que ustedes conocen, lo que sale en la prensa, no es más que eso que llaman la punta del iceberg. Si usted me han llegado mail, y antes incluso que tuviera este portal, gente que vive allá, usted en el pueblo más chico de Brasil, en el nordeste, pueblos que usted no conoce, que no ha oído hablar nunca de ellos, usted quiere instalar una panadería y va a tener que coimer a medio mundo, o si no, la panadería se va a incendiar una de estas noches, o usted lo va a atropellar un auto a la salida de la panadería, o van a pegarle un llamado telefónico y le van a decir, mire que está bonita su hija que va al colegio, fíjese que aquí la estoy mirando desde un auto, que ojalá que Dios la mantenga así para siempre jamás. Eso ocurre a todo nivel, todos los niveles de la sociedad brasilera, y cuando eso va así, esto es como un cáncer que ya se generalizó, no hay por dónde operarlo. Así que los brasileros que saben esto mejor que yo, porque lo viven, pues repito, eligieron a Bolsonaro no porque vaya a ser capaz de limpiar al país, sino que porque tal vez haga funcionar un poco mejor la economía de lo que estaba sucediendo con lo que sucedió con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Así es que vamos a ver. En cuanto a las reacciones nuestras y de otras partes, bromas aparte, ahora resulta un poco, de repente da risa y de repente produce cierta molestia, o las dos cosas al mismo tiempo, el ver a gente que nunca se ha preocupado de los derechos humanos en los países donde supuestamente están construyendo el futuro de la humanidad, nunca se han preocupado de eso y ahora vienen a manifestar preocupaciones por alguien que ni siquiera está todavía gobernando. Recuerden ustedes que durante el gobierno de la señora Bachelet, cada vez que alguien tocó, salió a la luz el tema de Venezuela, por algún episodio, algún incidente, como fueron estas manifestaciones que terminaron con muchos muertos. La izquierda en masa, generalmente, salvo algunos individuos, la izquierda, que en esa época era el oficialismo, encontró palabras para sostener, para defender ese gobierno. Y en el Partido Comunista de Frentón hablaban de que Venezuela está bajo, por supuesto, la vieja frase del embate del imperialismo norteamericano. El señor Alejandro Navarro, lo hemos visto en video. Yo tengo un video en que aparece en una manifestación en Venezuela, más revolucionario que los revolucionarios. A lo menos había un cierto silencio cómplice, ¿no? O un tirón de orejas leve. No les interesa los horrores que ocurren en Venezuela, o los horrores que ocurrieron en la Unión Soviética, o la opresión que existe ahora con el emperador Qin en China, donde hay una dictadura absoluta y sofocante del Partido Comunista, con campos de reeducación, con cámaras por todos lados. Usted no puede hacer, ¿sabe usted una cosa? En China prácticamente todas las transacciones comerciales se llevan a cabo de forma electrónica. Prácticamente no se usan los billetes ni los cheques, o del Pleistoceno. Y todo está controlado. Lo que usted compra, su rostro que va por una calle, todo está controlado, todo está en una base de datos, todo está... De repente usted no puede pagar para comprar algo porque en el órgano central que vigila a los ciudadanos se determinó que usted no era una buena persona, en realidad ha manifestado dudas sobre el camarada Qin, así que de repente su tarjeta ya no funciona. Es un país opresivo, pero tampoco he escuchado nunca ningún comentario del Partido Comunista ni de ningún otro acerca de China, ni de ninguna de esas cosas. ¿Y por qué, dirán ustedes? Bueno, por el doble estándar de los creyentes y de los feligreses de estas religiones políticas. Porque las cosas malas que hagan, las cosas opresoras o opresivas que se hagan, los crímenes que se cometan en un país como esos,
son perdonables porque son parte, son errores o son distorsiones, como dicen, pero dentro del camino hacia la sociedad, hacia el paraíso comunista. O sea, son perdonables. En cambio, los crímenes y las opresiones de una sociedad que no va en ese camino no tienen ninguna salvación, no tienen perdón de Dios. Esos son males absolutos. Incluso antes que se cometan, como en el caso de Brasil. En caso antes que se cometan, hay que tener cuidado para que no los cometan. Gracias a Dios tenemos en este momento a Santa Michelle Bachelet, dedicada a inspectoría de Brasil. Así que yo creo que eso nos puede dar alguna tranquilidad. En cuanto a los crímenes y los horrores de Venezuela y de otras partes que tienen a nuestro país con cientos de miles de venezolanos, 4 millones, más de 4 millones fuera del país, bueno, eso forma parte del camino a la sociedad comunista o progresista, llamémosla más suavecito, para que no se asusten los pequeños burgueses y los fascistas pobres. Entonces es perdonable, es entendible, es el costo social, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que hacer. Y además aquí impera una lógica que la expresó una vez de la manera más cruda y brutal, como era su estilo el señor Stalin, conversando con esto con Churchill, cuando se reunieron con Churchill durante el curso, se reunieron 2 veces estas personas durante la guerra. Y creo que Churchill le reprochó algunos excesos y Stalin respondió con esta frase digna del mármol: la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es simplemente estadística. Y con este pensamiento del gran camarada Stalin los dejo hasta mañana. Muchas gracias también a las personas que se siguen sumando a Patreon y que permiten que este emprendimiento, como se dice ahora, siga funcionando. Y muchas gracias me siguen llegando, no saben, se me da todo el día casi, me siguen llegando cientos de mails y los respondo todos con toda clase de comentarios, sugerencias, materiales, videos, documentos. Fantástico, me están alimentando con más información de la que nunca antes tuve, porque para informarse, el usar los medios convencionales es como simplemente un medio para informarse acerca de la última pelea entre las niñitas del matinal, cosas como esas. Como a mí no me interesan mucho, prefiero informarme con los mails de ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.